buenas noches, nuevamente estamos de regreso los sábados de 8 a 9 de la noche con el Café Filosófico por Canal 21, Globovisión. Gracias por el espacio otorgado por el señor Magno Sosa. Esta vez para conversar de otro tema filosófico muy importante con nuestros invitados, que estaremos compartiendo algunas ideas, pensamientos sobre una escuela antiquísima fundada por Aristóteles, que es un liceo. Entonces, la escuela, la filosofía, se ha formado por un desarrollo de un liceo donde el ingreso, la participación de los estudiantes era muy seleccionado. Esta vez vamos a conversar con Freddy Ochoa, quien es estudiante de Filosofía y Ciencias Sociales, que nos acompaña esta vez también para hablar del liceo, porque también tuvo algunas experiencias de trabajo en el liceo. También nos acompaña el doctor Adolfo Quispe, quien es docente de filosofía de la universidad. Actualmente está como encargado de la dirección de los planteles de aplicación Guamapoma de Ayala, con quienes dialogaremos esta noche en el Café Filosófico. Primeramente, bienvenidos, Adolfo, Freddy, al espacio académico de los sábados del Café Filosófico, ¿no? ¿Por qué liceo, Adolfo? Como ya usted lo dijo, es una escuela antiquísima. Se podría considerar como una segunda universidad, ¿no? Como una primera universidad, según la historia, lo consideran la Academia de Platón. Obviamente con ese nombre de academia, ¿no? En honor a un dios, Academus. Pero después de esa diferencia entre Platón y Aristóteles, diferencia de concepciones también, porque hay contradicciones de concepción filosófica, Aristóteles fundó su propia escuela, digamos, ¿no? Con el nombre de Liceo, en honor también al dios Apolo Liceus, que era pues antagónicamente diferente a la Academia de Platón. A pesar que fue su maestro. Por supuesto, ¿no? Ahí está la gracia filosófica, ¿no? Tiene que haber cierta contradicción entre el discípulo y el maestro. Pero lo cual a veces no se entiende en la actualidad cuando hacemos un paralelismo, ¿no? El discípulo trata de superarle y el maestro frena, ¿no? Sí, pues son mezquindades académicas, ¿no? Si vale el término. Obviamente no se trata de contradicciones o superaciones personales o económicas o familiares, ¿no? Convencionales, sino se trata de una experiencia, de un trabajo, de una producción intelectual. Y si vemos así, Aristóteles lo lleva de lejos pues, a Platón, ¿no? Platón es más especulativo, más ideal, ¿no? En cuanto a su ética, a su política. En cambio, Aristóteles es más empírico, ¿no? Más experimental, y justamente ahí están las diferencias entre esas dos escuelas. Podemos hacer un paralelismo de la filosofía antigua, que fue una selección distinta a la actualidad con las universidades actuales. ¿Cómo fue el ingreso a las academias, al liceo, por ejemplo, los Epicura? Hay varias escuelas en la antigüedad, ¿no? La selección, el ingreso de sus estudiantes, ¿cómo fue de ellos? Bueno, por supuesto. Como en toda sociedad clasista, el ingreso es bastante elitista, ¿no? Sobre todo para los aristócratas en academia y para los varones, ¿no? Hay que recordar que el mismo Aristóteles, en sus posiciones filosóficas o de género, era muy machista. Incluso las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿no? Claro. Y la selección era muy rigurosa. Ahora en la universidad, si bien ya no estamos en esa sociedad, pero seguimos en una sociedad clasista. Y hay una forma de seleccionar, ¿no? Ya no quizá por criterios sociales aristocráticos, sino por otros criterios que vendrían a ser, en este sentido, yo lo considero como una medición de memoria, porque el examen de admisión es muy reducido, ¿no? Solamente la medición de la memoria y no hay análisis, reflexión al respecto. ¿Podemos considerar que esa academia fue selectiva académicamente, profesionalmente o elitista? ¿Por qué la exclusión de las mujeres desde la antigüedad, Freddy? Muy buenas noches, doctor Edgar, doctor Adolfo. Habría que analizarlo también un tanto en esencia, ¿no? Era una sociedad clasista, ¿no? Esclavista.
tendía a considerar a las mujeres seres inferiores, ¿no? Sin alma, animales casi irracionales, ¿no? Aristóteles decía, las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas. Se les negaba el acceso, pero hay que considerar también que habían varias escuelas filosóficas en la Grecia antigua, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a los cínicos, ¿no? La escuela cínica, ¿no? Los cínicos consideraban a las mujeres, tanto Por Epicuro supuesto, también. ¿no? Los epicúreos, ¿no? Estos son los cínicos, ¿no? Con Diógenes el cínico fundan, ¿no? La escuela cínica, donde filosofaban con los animales, con los perros en la calle, deambulando. Y tenían preponderancia porque las mujeres participen en la vida filosófica, académica, ¿no? Tenemos también al jardín de los epicúreos, ¿no? El jardín fue fundado por Epicuro de Samos. Era un lugar donde también se permitía el acceso de las mujeres, ¿no? Gran diferencia respecto a la escuela de la academia y del liceo, ¿no? De Platón y Aristóteles respectivamente, que tendían a denigrar a la mujer, por lo mismo que pertenecían ambas escuelas a la clase social dominante, ¿no? Pero en esa época funcionaban paralelamente tanto la academia y el liceo, ¿no? ¿Alguna experiencia de que uno de los, un liceo, la academia era superior en academia, o sea, la expectativa de la población? Era bastante fuerte, ¿no? Luego de la muerte de Platón, la academia pasó a manos de sus discípulos. Se funda paralelamente el liceo con Aristóteles y empieza una pugna ideológica entre ambos, ¿no? Respecto al método, respecto a los planteamientos, al arjé de las cosas inclusive. Era una riña filosófica en la que muchos han tendido a pensar de que quien llevaba todas las de ganar era Aristóteles, ¿no? Por lo que era más empírico, un tanto más científico, dejando de lado el aspecto especulativo del conocimiento. Lo que se hace en la actualidad en el proceso de admisión para las universidades, ¿no? En la comparación a los liceos, el acceso de la clase élite a la educación, la enseñanza, ¿era tan rígida, Adolfo, ahí en el liceo de Aristóteles? Por supuesto. Estamos hablando de una sociedad rigurosamente clasista, ¿no? Donde los aristócratas esclavistas consideran a los esclavos como inferiores, incluso como instrumentos. Hay que recordar que el origen de la filosofía, según Aristóteles, nace o se origina, ¿no?, como un elogio al ocio, y ese ocio es una actividad propiamente de los aristócratas. ¿Qué haría un esclavo o una mujer en el liceo? Sería un absurdo, ¿no? Entonces era solamente para los aristócratas, pero no tampoco para todos los aristócratas, ¿no? Sino había cierto nivel de selección experimental, científico, ¿no? Porque había cierta rivalidad. Diríamos que un primer resentimiento nació con Aristóteles porque no asumió la academia, ¿no?, en la dirección de la academia, y decidió fundar su propio liceo, ¿no? Hay una pintura famosa que nos representa eso, ¿no? Mientras Platón apunta hacia lo ideal, Tenemos ¿no?, ahí creo que tenemos en el fondo, y para Aristóteles es esta, ¿no?, la naturaleza. Ahí viene la primera gran contradicción, ¿no?, diríamos, en cuanto a sus concepciones. Entonces, pero cuando Aristóteles muere, ¿por qué termina esa sabiduría griega, el pensamiento antiguo de la filosofía, ¿no? Que a pesar de que ha continuado hasta su liceo, algunas escuelas, pero ahí se quedó, ¿no? Muere el fundador y como podemos decir, el director del liceo, sus seguidores se dispersaron. Sí, es una cosa irónica, ¿no? La filosofía clásica griega llega a su máximo apogeo con Aristóteles. Claro. Llega ahí a su punto, su ceniti, muere Aristóteles y murió prácticamente la filosofía clásica griega. El liceo también ha desaparecido porque no se podía desligar del aspecto político dentro de Grecia. Había surgido un nuevo imperio de Roma, y con nuevas ideas epicúreas mezcladas con algunas tendencias religiosas egipcias, babilonias, y nacía el cristianismo, ¿no?, que empieza a dogmatizar ciertos conocimientos, se deja de lado la ciencia, toman el aspecto aristotélico más idealista, y el liceo que tendía en esencia a ser más científico,
más de búsqueda del conocimiento, desaparece por lo mismo de los dogmas religiosos, ¿no? Del cristianismo en ese entonces. Pero ¿por qué seguimos citando a los clásicos, ¿no? Y todo un pensamiento de la historia un poco quedados en el anonimato, ¿no? Algunos que han tomado en cuenta, como Santo Tomás de Aquino, el pensamiento de Aristóteles. Por ejemplo, es un dato curioso, ¿no? Hay una filósofa que defendió pues una biblioteca, ¿no? Quemada por los cristianos, y ella misma es asesinada por los cristianos, es Hipatía, ¿no? Que trató de albergar todos los conocimientos griegos que había hasta ese entonces. No hay que menospreciar a Galeno, por ejemplo, ¿no? Que es un neo-aristotélico, ¿no? Que mientras en Europa estaba en boga el cristianismo, él decide llevar las ideas platónicas, aristotélicas a lo que era pues Arabia, ¿no? Y ahí empieza a desarrollarse el neo-aristotelismo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en la actualidad pareciera que Platón abarcó mucho a la historia futura, ¿no? Hasta la actualidad? Y muchas instituciones lo llaman su academia, ¿no? ¿Por qué hay poco interés por el liceo? ¿Por qué no dice mi liceo tal, ¿no? Que lleva el nombre por lo menos el mismo pensador, ¿no? ¿A qué se debe ese pensamiento de esa idea, un poco negar el aristotelismo en su escuela, Adolfo? Bueno, son circunstancias históricas, ¿no? Los padres de la civilización occidental, quieras o no, según la cronología, la historiografía, vienen a ser Sócrates, Platón, Aristóteles. No obstante que hubieron pensadores presocráticos, quizá con ideas más avanzadas, pero no llegaron a sistematizar su idea en obras, ¿no? O sus ideas. Si es que tuvieron obras, no las conocemos, solamente fragmentos. No Porque obstante, ellos lo han tapado a todos. Sócrates, Platón, Aristóteles. así taparon es, a todos. definitivamente. Según Laura Kahn y otros autores evidencian que Platón sería el primer criminal de la cultura occidental para atribuirse como el forjador de toda una cultura occidental, porque habría mandado quemar inclusive, ¿no?, las obras de los presocráticos. En ese sentido, quieras o no, sabemos que la historia está hecha pues, o escrita por los vencedores, sea en armas o en ideologías dominantes, ¿no? Entonces, en ese sentido se atribuye pues, ¿no?, la academia como el primer centro del saber sistemático, formal, ¿no?, que tuvo mucha trascendencia, ¿no? El liceo también funciona en algunas partes de Europa, todavía tiene vigencia, ¿no?, con ese nombre. Y nosotros en el Café Filosófico también hemos promovido eso, ¿no? Una forma de liceo, o una réplica, un émulo de liceo en este pleno siglo XXI, que funcionó en Huamampoma de Ayala a cargo de Freddy, ¿no? ¿Por qué esa idea de crear un liceo en los planteles de aplicación? Claro que dando su honor a su nombre, porque es un plantel de aplicación. Entonces, funciona un liceo un año, el próximo año que funcione una academia, el próximo año que funcione una escuela epicúrea, parecería interesante, ¿no? Pero siempre en cuando que siga la misma estructura antigua, ¿no? Un poco acomodando al sistema actual, ¿no? Bueno, por lo mismo el interés académico de muchos estudiantes de la Facultad de Educación, cuando empezamos un poco a desempolvar viejos libros, nos dimos cuenta que en la antigua Grecia pues había muchísimas escuelas filosóficas, ¿no? Una de las primeras fundadas pues por Sócrates, ¿no?, el banquete, la escuela del banquete, donde todos los intelectuales se reunían, comían y filosofaban mientras comían, ¿no? Posteriormente surge la academia, ¿no?, en honor a un héroe griego, Academos, ¿no? Se funda la academia, donde Platón trata de cultivar el amor por la ciencia, un tanto más especulativa. Luego surge pues el liceo, ¿no?, con Aristóteles, que busca, a diferencia de Platón que buscaba más las matemáticas, Aristóteles trata de buscar algo más holístico, ¿no?, una mezcla entre la biología, la psicología, etc. Muchas ciencias que intervengan en el conocimiento humano.
Posteriormente Epicuro funda el jardín, ¿no? Donde las personas intelectuales se reunían, rodeados de animales, un bosque, y se ponían a filosofar. En Europa es el mismo modelo, hay países en los que la educación inicial, lo que conocemos hoy es jardín, la educación secundaria se llama liceo, las preparatorias academias y posteriormente universidades. Acá hemos llegado a una mala costumbre, no sé si cabe el término mala costumbre, de pretender que las academias preuniversitarias solo sean ambientes donde se considera a los estudiantes ¿no? bancos de conocimiento, donde los profesores van y les llenan de conocimientos, y creemos que eso no es la esencia del conocimiento y tratamos de hacer lo contrario, ¿no? O sea, ¿Pero usted cree que los estudiantes que están en las academias realmente piensan o filosofan, como podemos decir, o es receptor de información tipo pastilla? Muchos ni siquiera saben por qué se llama academia, ¿no? Claro, Partiendo desde ahí estamos empezando mal, ¿no? Si no entendemos cómo eran las academias de antes, mucho menos vamos a entender qué son las academias hoy. En realidad se ha convertido las academias pues, en lugares donde se forman robots, ¿no? Se memorizan y para postular a la universidad solo hace falta haberse memorizado todo lo que dijo el profesor o los profesores. No hay crítica. Quiero hacer un paralelo respecto a la academia y al liceo con el funcionamiento de nuestro café filosófico. Antes de la fundación de esta organización cultural de nuestra facultad y por ende de nuestra universidad, si hacemos el paralelo respectivamente, yo comparo que antes la filosofía en la universidad era más especulativa, más platónica, más académica. Desde que se fundó el café filosófico es más empírica, experimental y más de acción también en cuanto a posiciones políticas, éticas, ideológicas. Y nuestra aspiración como miembros activos del café filosófico es que esta organización se convierta en una escuela, ¿no? Ya vamos 7 años, llegaremos a 15, 20, dirigirán nuevas generaciones, pero que se convierta en una escuela, ¿no? Esa es nuestra aspiración. ¿Una escuela formal o es una escuela abierta donde también cualquier persona que no sea parte de la universidad, público, puede asistir y dialogar de un tema determinado? Hasta ahora es así, ¿no? Es bastante abierta la organización, no todos los miembros son de la universidad, hasta ahora, ¿no? Pero llegará un momento en que la organización se fortificará más, tendrá otras aspiraciones legítimas propias de una organización cultural, y que por supuesto que no son subversivas, ¿no? A veces en cuanto a ideas avanzadas se consideran como subversivas, ¿no? Pero a veces algunos conocimientos sí son subversivos porque es nuevo, ¿no? Entonces… Claro. En cuanto a conocimiento, quizá, claro, ¿no? Pero subvertir implica normalmente cambiar de sistema, ¿no? La subversión ya no lo ven como el conocimiento, ¿no? Sino más es al proyecto social, ¿no? Rápidamente nos vinculan con eso. Y aún no estamos en eso. Si llega el momento, llegará, como toda una escuela, tenemos pasos, etapas a seguir. Y hago un llamado pues a los miembros, a los jóvenes que se mantengan en esa línea, ¿no? En esa línea de nuestro proyecto del café filosófico. Sí, porque es filosofar, ¿no? Tomando un café. Por supuesto. No se solucionará todo un problema, pero es un conocimiento, cultivar. A veces la gente va a un café, toma una gaseosa, o sea, es como si estaría acelerado de la vida, ¿no? Rápido y se acabó. Entonces, una taza de café es conversar, dialogar, intercambiar ideas, lo que llamaba Aristóteles el gran elogio al ocio, ¿no? El gran ocioso, ¿no? ¿Cómo funcionó tu academia? Perdón, tu liceo. El liceo, bueno. Usted no se acostumbraba por academia. Es lo común, ¿no? De llamar academias, ¿no? Preuniversitarias. Bueno, nuestra propuesta era pues crear un liceo preuniversitario, ¿no? A diferencia de las academias, ¿no? Donde te llenan solo… Pero ¿por qué preparar solo para la universidad y no para la vida? Eran aspectos formales nada más. Lógicamente Claro. ya para este año se están desligando ciertos aspectos formales, ¿no? Por lo mismo que se llamaba Academia de Extensión Universitaria Liceo, ¿no?
No tenía... Porque todo estudiante, la universidad tiene 1000 vacantes, pero los estudiantes no son 1000, son más de 5000. Entonces, naturalmente que va a haber exclusión. Y esos estudiantes no quieren ser universitarios porque hay otras formas de trabajo, ¿no? Entonces, Y hay otras formas de aprender también, ¿no? De lograr educación, no necesariamente universitaria. Pero bueno, ¿no? La aspiración nuestra con el liceo de extensión universitaria, lo que pretendemos es que los jóvenes reciban más que el aspecto academicista, un aspecto más holístico, volitivo del conocimiento, ¿no? Se dictaron cursos este año, a inicio de este año, de psicología, filosofía, lógica, de historia de las ideas políticas, que sirvió mucho a los jóvenes. Muchos de ellos eran estudiantes de colegio y que ahora están, pues, si no ocupando los buenos puestos, por lo menos, ¿no? Criticando, practicando la vida social de manera más juiciosa, ¿no? Crítica. pero para la opinión pública, para muchos que no conocen, a veces tu liceo fue un centro de lucro económico. ¿Se gana haciendo liceo? En absoluto, ¿no? Muchos confunden la educación del tipo más sofista, que es de adquirir dinero a costa de la educación, pero el liceo cobró 75 soles por 3 meses, ¿no? A diferencia de muchos que cobran 400, 300 y tantos. No alcanza para un café. Ni para un café alcanzó, ¿no? Bueno, ¿no? Salvo, este ha sido totalmente autofinanciado, ¿no? Del bolsillo de los mismos estudiantes, de los profesores que han dictado, ¿no? A los cuales también se les agradece. Y este año se va a incrementar un poquito más, ¿no? Para el 2014, quizá la mitad de la CEPRE, un tanto para pagar a los docentes y subsistir también dentro de los gastos que requiere también ¿no? Los locales, los ambientes que nos facilita, pues, el Guamampoma. ¿Cómo fue la participación entonces como director, también puede ser como director de un liceo, ¿no? Entonces, si los planteles de aplicación podría ser un liceo muy interesante porque hablamos de un centro experimental, ¿no? Si yo soy padre de familia y llevo a mi hijo al plantel, estoy entregando a un plantel experimental, ¿no? Entonces significa que es un laboratorio donde tiene que experimentar con mi hijo. ¿Cómo es el trabajo? Eso es otro liceo moderno. Efectivamente, ese es nuestro propósito, o eso ha sido, pero la coordinación general está bajo la responsabilidad de Freddy. Bueno, como director general de Guamampoma siempre tuvo que ver como responsable también, ¿no? Formal, legal, incluso informal, porque pasan pues cosas humanas también, ¿no? Siempre hay algunas problemillas, digamos. Aplicando su criterio de que es un plantel de aplicación, quiero ponerle un ejemplo en la selección que hicimos en educación inicial. Sí, de corto, es interesante la selección, fue aleatoria, una especie de concurso que muchos padres de familia inscribieron a sus hijos, que lamentablemente hemos tenido hijos para experimentar en un centro laboral, no necesariamente en el liceo que puede ser Guamampoma, sino en otros lugares también. Con esas respuestas y con otras conversaciones regresamos después de una pausa comercial. Bien, estamos de regreso con el café filosófico y el tema de esta noche, el liceo, que estamos haciendo un paralelismo entre la cultura griega antigua y la moderna, que es los centros educativos, los colegios, las academias, que muy poco lo toman en cuenta el nombre del liceo. Habíamos hecho una pregunta abierta al director del liceo, que puede ser un plantel experimental. ¿Por qué esa selección aleatoria de los niños que se ha experimentado por esta vez, Adolfo? Bueno, yo voy a seguir manteniendo eso, ¿no? A lo menos
que formalmente desde algunas jerarquías nos dobleguen, porque considero que es la forma menos discriminatoria de seleccionar. Porque para cada padre de familia su niño es excelente, es un genio, ¿no? Merece una evaluación. Pero ¿cómo se puede evaluar a un niño para educación inicial? Incluso nosotros nos hemos adelantado a las propuestas o a las prohibiciones del Ministerio de Educación, ¿no? Las normas ministeriales dicen que está totalmente prohibida su evaluación a los niños para educación inicial. La selección aleatoria para ingresar a Huamampoma para educación inicial, comúnmente conocida como el sorteo, es una técnica de selección de muestra, ¿no? Para una investigación científica. Si consideramos que los planteles de aplicación Huamampoma es un laboratorio pedagógico, es obvio que tenemos que seleccionar la muestra de la manera más aleatoria posible. Entonces ya está seleccionado el equipo humano y los profesores que desean investigar ya lo tienen la muestra, ¿no? Por supuesto, por eso es un laboratorio pedagógico, ¿no? Que no quede solamente en nombres, porque muchos padres, incluyendo algunos profesores, confunden como una institución regular más, ¿no? La naturaleza de la institución de Huamampoma es muy diferente y tienen muchísimos derechos los practicantes, ¿no? He escuchado de algunos padres de familia, irónicamente, ¿por qué prohibimos que vengan practicantes? ¿No? O sea, algo irónico, ¿no? O sea, Yo quieren quiero limitar la participación de los practicantes. Exacto, si la esencia de Huamampoma son los practicantes, ¿no? Y la práctica, ¿dónde se hace? Normalmente en un laboratorio. Entonces hay mucho desconocimiento, ¿no? Mucha visión cavernaria, hablando a lo platónico, ¿no? Entonces eso queremos evitar, y yo voy a mantener mi posición de que se seleccione aleatoriamente para el siguiente año también. Porque los niños o los hijos no saben que están en sorteo, en cambio cuando uno lo lleva a una evaluación, ni siquiera sabe que le están haciendo, pero le están haciendo un conjunto de preguntas, interrogantes, ¿no? Que muchas veces son inútiles, ¿no? Entonces, si al niño no lo inscribe su padre o familia, llega a un sorteo y si lo logra, está dentro del grupo experimental, de un plantel. Entonces, pero ¿cuál fue la reacción de los que no han podido ingresar? Bueno, yo he visto menos quejas que los años anteriores. Yo conozco como docente de la Facultad de Ciencias de la Educación que siempre hay quejas, ¿no? Nadie está conforme con que su hijo en una evaluación se haya desaprobado. ¿Por Horriblemente, qué ¿no? esa idea de que nuestros hijos siempre son buenos? Bueno, debe ser pues la parte emotiva y sensible de todo padre, ¿no? Es raro escuchar a un padre considerar que su hijo es tonto, retardado, malo, ¿no? Es O muy en difícil, ¿no? una esfera normal, ¿no? Por Por lo supuesto. menos, o sea, me reservo la opinión. Entonces ahí dicen, no, mi hijo sabe todo. Así es, normalmente es así, ¿no? Estamos hablando de la normalidad de la más media, digamos, ¿no? Según la comunicación para el popular o para el pueblo, ¿no? Habrá pues excepciones que consideran que su hijo normalmente necesita más apoyo, etcétera, pero las excepciones no hacen las reglas. Usted, cuando algún día va a tener hijos, ¿vas a llevar al plantel experimental? ¿Vas a sortear? Pero ¿por qué sería, no? La ciencia demuestra que tiene que ser experimental, no dogmática. Mientras más experimental sea un centro educativo, más bueno. Quería hacer un paralelismo a lo que decía el doctor Adolfo. Lo mismo que sucede ahora con las academias, ¿no? Preuniversitarias. ¿Qué evalúa la universidad de los estudiantes postulantes? Que más haya memorizado, no le importa cómo resuelve el examen, la cosa es que las respuestas sean correctas. Pero ¿cuánto de juicio crítico? ¿Cuánto en esencia el estudiante está preguntando? Nada. Pero podría ser una pequeña entrevista, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para determinar si hay cierta vocación de servicio, algo, no sé, algo. Pero no, pues, acá es que entren más cantidad de robots y no importa. Y esa es la situación en la que se encuentran todas las universidades en el Perú, ¿no? Justamente no hay estudiantes que vayan más allá de lo que les piden, ¿no? Y lo que
debería buscarse es tratar de eliminar eso. No debería haber exámenes de Porque admisión. en, El examen debe ser libre. en filosofía El se ingreso. evalúa más el argumento, la reflexión, porque la gente ya no reflexión. argumenta, no dice sí, no, entonces un vocabulario limitado, ¿no? Entonces cuando la persona argumenta es un buen fundamento filosófico, ¿no? Pues, yo pienso que deberían por lo menos desaparecer ese tipo de academias que tenemos, ¿no? Porque en realidad son grandes mercados de negocio, ¿no? O sea, ya se cobra diestra y siniestra y lo que aprende el estudiante poco o nada importa. No debería haber examen de admisión, un ingreso libre y tratar, si se trata de evaluar a los estudiantes pues de manera más reflexiva, ¿no? Un tanto más holística, ¿no? Porque el estudiante no es solo es sí o no, es más allá de ese sí o no. ¿Y usted qué opina de lo que dice acá Adolfo, que los vacantes que hay para Guam, Poma, los niños que hay un sorteo, debe ser el 100% al sorteo, ¿no? ¿O es que también tienen que tener un cierto privilegio los hijos de los docentes universitarios? ¿Se deben servirlo a ellos o deben servir al pueblo? Guamampoma, si no me equivoco, doctor, ha sido creado al servicio del pueblo, ¿no? Solo que por algunos argucios legales, algunos docentes están llevando a sus hijos a Guamampoma y ¿Hay parece... alguna argucia legal para considerar así? Hay un proyecto que hace 8 o 10 años han presentado sindicalmente, para que un 30% de vacantes, un 30% sean cubiertos pues, por los hijos de los docentes, dicen, ¿no? Sin embargo, como que lo han dejado en la resolución en stand-by, como que dice, recién se tratará, pero hay una petición gremial, ¿no? De un 30%. Esa es una forma de argucia legal, ¿no? Pero el 30%, pues de 30 que tenemos equivale pues a lo mínimo, ¿no? Y no podría cubrir a las necesidades de todos los docentes. ¿Hay algún beneficio para los hijos de los docentes? ¿Por qué tanto interés por llevar a sus hijos a los planteles? Yo no podría responder eso, quizá pues los padres, ¿no? ¿Usted, su hijo, no lo ha llevado al plantel? No, no sé si felizmente o fatalmente, pero no lo llevé, no lo consideré ético. Yo siempre he cuestionado eso, quiero mantener mi posición. Yo lo hice ver en ese sentido también a mi hijo. Él lo entendió y tampoco quiso ir a Guamampoma, ¿no? Suena raro, sonará rarísimo que el director como que está dudando de esa institución. No es que dudo, ¿no? Sino no quisiera caer en lo que he cuestionado, ¿no? No debe servir pues exclusivamente a los hijos de los docentes, porque ¿no? Ya no estamos en la sociedad feudal. O sea, que debería ser para los hijos del pueblo, ¿no? Porque también no sería ético, ¿no? Soy docente universitario y me corresponde una plaza vacante para mi hijo, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? O que se someta al sorteo, ¿no? Con los mismos derechos y con las mismas probabilidades estadísticas, ¿no? Y ahí estaríamos educando no solamente con la retórica o la teoría, ¿no? Sino teoría y práctica. Y ya nuestro maestro ancestral, digamos, Máximo Cárdenas Zulca nos hacía, ¿no? Maestro, edúcame con tu ejemplo. Quizás sería una de las formas de demostrar que la universidad de todas maneras es del pueblo, querramos o no, y debe dar esas posibilidades para todos, ¿no? ¿Hay algún experimento, trabajo que se hizo con los estudiantes, porque es un experimental, ¿no? ¿Algún producto sale? ¿Y cómo van los niños sorteados, ¿no? Porque tal vez algunos no tienen todavía un uso de razón que por qué ingresaron, ¿no? Porque el producto hay que esperar unos 20 años. Claro, es una generación, mi promoción yo lo llamaría, ¿no? No podemos decir pues que ese es el producto, ¿no? Inmediato. Habría que esperar el desarrollo de esta generación. Desde luego que yo he tenido ya algunos problemillas, digamos, no quiero magnificar, con algunos docentes, ¿no? Sobre todo por algunas cuestiones económicas.
porque exigen, pues como es de naturaleza experimental, exigen algunas necesidades materiales, ¿no? Claro. Y algunos que han salido sorteados, pareciera que no quieren cubrir, ¿no? Pareciera, pero de todas maneras están cubriendo. Entonces, en ese sentido hay algunas disconformidades. Algunos sugieren que hay que volver a la evaluación, ¿no? Este colegio se va a convertir en algo malo, en uno más. Bueno, esa visión lo tienen, ¿no? Por supuesto que esa visión yo no la comparto. Yo voy a mantener mi posición. Hay una resolución, previo proyecto que he presentado que me solventa. Mientras no me dobleguen las altas jerarquías, que yo lo dudo que lo hagan, ¿no? Voy a seguir manteniendo mientras yo dure en Huamampoma, ¿no? Dentro del periodo de ley. ¿Y por qué esas de altas jerarquías? ¿Las jerarquías pueden hacer y deshacer o tienen que darle cierta autonomía, ¿no? Porque es una entidad estatal, ¿no? Donde el centro no debe brindarle las comodidades al cliente, ¿no? Porque si no, tal vez podría brindarles comodidades académicas, ¿no? Porque reclamar al mismo Estado sin aportar nada sería contradictorio, ¿no? Si soy padre de familia, voy a decir que haya buenas sillas, buenas bancas, creo que es incoherente. Es que las universidades lamentablemente siguen guiándose por leyes, o algunas leyes feudales o semifeudales, ¿no? Es muy urgente una segunda reforma universitaria, ¿no? Desde el Grito de Córdoba no hubo muchos cambios, ¿no? El Grito de Córdoba, que es una reforma universitaria que se dio en Argentina y afectó a toda América Latina como influencia de la Revolución Rusa y otros movimientos, ¿no? La organización es jerárquica, ¿no? En una universidad. De hecho, que tenemos cierta autonomía, pero esa autonomía depende de todas maneras de algunos órganos de gobierno que jerárquicamente están por encima de la dirección de Huamampoma, ¿no? Por ejemplo, se habla de la autonomía universitaria, pero en la práctica no es tan autónoma, pues la universidad, ¿no? Depende del Ministerio de Economía, depende del Estado, etc., ¿no? O sea, hay cierta jerarquía de todas maneras, ¿no? Porque corresponde también a la universidad. En ese sentido, algunos docentes que no están de acuerdo con esa selección aleatoria pueden proponer, pues en todo caso, ¿no? ¿Qué otra alternativa? Claro, que no perjudique a la mayoría, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, son docentes universitarios, ¿no? Entonces propondrán pues, algún argumento científico, ¿no? Filosófico. Claro, porque sí es una formación, y pues como discriminar algunas entidades, algunas instituciones que... Muchas gracias. Le agradecemos la llamada de un televidente. Efectivamente, la contradicción es una condición necesaria para que haya un desarrollo. Si no hay contradicción, no hay desarrollo. Sin embargo, hablamos de verdades subjetivas, ninguna de las cuales son absolutas, ¿no? ¿Por qué ese interés, ese trabajo de hacer un liceo académico donde se le da poco valor a la filosofía, ¿no? Porque aquí, como el televidente lo decía, ¿no? Entonces, ya no lo estamos tomando en cuenta la filosofía como madre de las ciencias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo me atrevería a decir que lo que la ciencia hace es tratar de validar o desechar lo que la filosofía ha propuesto, ¿no? En realidad es la madre de todas las ciencias. El modelo norteamericano que tenemos en el sistema educativo hace pues de que los estudiantes dejen de ser seres pensantes, ¿no? Entonces, lo que se busca con este tipo de educación neoliberal es que los estudiantes solo respondan sí señor, sí profesor, así profesor, verdadero o falso, sí o no, y ya se acabó, ya no hay un porqué, ¿no? A propósito, usted se ha formado si le hacemos un paralelismo, ¿no? En un liceo interesante, porque fue una promoción a Antauro Humala, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Le enseñaron que sea así su promoción o...? Bueno, en realidad mi promoción se iba a llamar Antauro Humala, pero se cambió de nombre a José Carlos Mariátegui, ¿no?
Pero bueno, desde el colegio donde he estudiado ¿Por qué se cambió? promoción de San Juan, en el colegio San Juan teníamos un docente, profesor Inga Díaz Vidal, que lejos de enseñarnos cursos de cívica, nos enseñó desde cuarto filosofía, ¿no? Y muchos de los estudiantes que hemos salido de esa promoción hemos salido con ideas un tanto más progresistas, ¿no? Razón por la cual es que nosotros también estamos en tratar de orientar a los jóvenes de estas generaciones de la misma manera, ¿no? Pero se puede influir fuerte, así, determinante. Eso es una influencia libre que de acuerdo a tu avance, de tu lectura, de tus estudios vas cambiando de idea, ¿no? Son un conjunto de ideas que proporcionan a un cambio, ¿no? No puede ser determinante, ¿no? Influencian bastante, ¿no? En el desarrollo de una persona. En su colegio, en su plantel, ¿se puede implementar un curso ajeno a lo que es lo que emana el diseño curricular? ¿No? Por ejemplo, es un plantel, ¿no? Por supuesto. Y desde Por ejemplo, luego, cambiar, ¿no? No cambiar, tal vez dividir en un curso de religión, ¿no? reorientar, o hay un tercio curricular también donde se puede tomar como subárea, si se quiere llamar, a filosofía, ¿no? Y desde luego que se dicta filosofía en Guadalajara. Agradeciendo la participación del televidente, quería decir que hasta antes de Marx, la filosofía se ha ocupado más de describir, ¿no? problemas, o interpretar, ¿no? especular. O sea, todavía la escuela platónica, ¿no? Pero después de Marx, nos ubicamos en la tesis 11 sobre Feuerbach, cuando Marx dice, ¿no? Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformar, acción. Y lo que pretendemos, estemos donde estemos, en el cargo, en la docencia, en cualquier labor que nosotros ejecutemos, es acción además de esa especulación. Si no queda pues para el mundo de las ideas de Platón, para el topos uranos, para el paraíso, ¿no? El problema es que la mayoría de los seres humanos atacan a Marx. Sin embargo, Marx le hizo popular a muchos filósofos anónimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por haberlo atacado y como dice, ¿no? Lo contradice, lo replantea y salen del anonimato. A veces hay que hacer cosas negativas o malas para que salga del anonimato. Porque, bueno, él ha chocado pues contra todo un interés, ¿no? O intereses de la clase dominante, sobre todo. No hay que olvidar que él ha sido considerado por la propia intelectualidad burguesa como el personaje del milenio, lo han considerado a Marx, ¿no? Para solucionar algunas crisis internacionales, mundiales, necesariamente hay que releer el capital, y desde luego los grandes consultores económicos del mundo lo que hacen es estudiar, releer, reinterpretar el capital. Claro, por cuestiones políticas, ¿no? Porque habla de otro sistema, ¿no? Cuando habla de transformar la realidad, la transformación es acción, y la acción termina necesariamente en una violencia revolucionaria, ¿no? Lo que plantea. Y es un temor para el sistema vigente donde estamos viviendo. ¿Usted chocó con algunos intereses cuando sometió al concurso las vacantes iniciales? Seguramente, obviamente también, ¿no? Pero no quisiera entrar a detallar porque podríamos aludir de repente, sin querer, queriendo, como dice Chespirito. Porque siempre cuando uno quiere reformar, cambiar una norma, hay una resistencia al cambio, ¿no? Entonces, la resistencia es fuerte, ¿no? Porque la gente no acepta esos cambios generacionales, ¿no? Entonces, cuando eres joven te dicen, eres muy joven, ¿no? Cuando ya eres avanzado, viejo, ya eres viejo, dicen, ¿no? Entonces, total, ¿en qué momento uno tiene que desarrollarse? ¿Cuándo debe ser aceptado, ¿no? Buscar el término medio, el justo medio aristotélico. Pero ¿cuándo es eso? ¿cuándo será? Pues, como decían algunos, ¿no? Para un ave que nace en una jaula, volar es una cosa rara. Efectivamente, es por eso que a la gente no le gusta el cambio, ¿no? Cuando se planteó el liceo, no va a haber un liceo donde van a estudiar para que sea universitario, la gente no cree. ¿Qué cosa dices? Se han acostumbrado a la rutina de la academia, ¿no?
Y hay que tratar de descubrir otras formas de estudiar también, ¿no? Otros métodos. Muy bien, agradecemos a Adolfo, a Fredrik por habernos acompañado esta noche en el Café Filosófico, que también son miembros fundadores del Café Filosófico Flor Retama, que hace actividades académicas ya más de 6 años en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Entonces le agradecemos la participación de ellos y le invitamos al próximo Café Filosófico el día sábado de 8 a 9 de la noche. Buenas noches.